So I first want to explain a little bit about these things. Primero quiero explicarles un poquito sobre estas cosas. Okay, and we showed the other people a little bit. Ya las personas que llegaron temprano les explicamos un poquito. But in the times of Jesus, Pero en los tiempos de Jesús, when they did the Passover meal, cuando hacían la cena de Pascua, they would sit like this. se sentarían así. And this is how they would eat Y and communicate. así es como se comían y se comunicaban, porque las mesas eran así chaparritas. The pillows were a lot higher and a lot thicker because Las- they're made of hay. Estos, ¿cómo se dicen? Almohadas. Los colchones o las Almohadas. Sí, las almohadas eran más gruesas porque eran hechas de paja Paja, sí. o también de Alfalfa, Ajá. paja, todo esos de los animales. They would make them out of those. So Los they're like, hacían the, más they're like the anchos. mattresses that they sell in Soriana. sí, son como las colchonetas esas que están en Soriana, así gruesotas así, Okay, but they would be much thicker pero serían más anchas so they could sit and recline on it. para que se pudieran ellos sentar y recargar. Okay, and that's going to be important to understand in a little bit. Y eso va a ser importante el poder entenderlo en un ratito más. Okay, and then we set this table. Y luego pusimos esta mesa. This obviously would be more like the Seder today. Obviamente, nada más es la pura forma como está puesta la mesa, de cómo se hace en el día de hoy, de Okay. esa forma. And similar in the times of Jesus, I'll explain that. Similarmente en los tiempos de Jesús, que Because él se obviously the table would be down with the Pues, pillows. se los va a explicar en un minuto, porque acuérdense que obviamente las mesas estaban de este tamaño. Okay, so we didn't have a big table to do that with. No tenían de ese tipo de mesa, y la de ellos eran mucho más largas. See, we'll Las see that mesas. in 1 minute. I have a diagram to show. Ahorita les va a enseñar algo, But we're going to start in Exodus, and then we'll pick up from there. Okay. pero vamos a empezar en el libro de Éxodos y de ahí nos vamos a ir para allá. Okay. So 1 through 6. Let's start there. Vamos a empezar del 1 al 6. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: Este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda congregación de Israel y digan: El día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas maternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomará uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de él entre las ovejas o de entre las cabras. Y guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo tomará al anochecer. Okay. So we need to understand a little bit of the preparation, Tenemos que entender un poquito de la preparación. and it has a lot of symbolics. Esto tiene mucho simbolismo Okay. All throughout the Passover. a través de toda la Pascua. Obviously, Jesus is the lamb, Obviamente Jesús es el cordero, but they wouldn't have known that back then. pero en aquel entonces ellos no lo sabían. They wouldn't have even known that the Messiah had to die. Ni siquiera sabían que el Mesías tendría que morir. The only thing they knew in the time of Moses Lo único que ellos sabían en el tiempo de Moisés was the promise made to Eve, era la promesa que se le había hecho a Eva, where God told her, cuando Dios le dijo a ella: "From your seed will come a son, de tu semilla vendrá un hijo, and Satan will bite his heel, y Satanás le morderá el talón, but he will crush Satan's head." pero él le que aplastará la cabeza Of Satan. de Satanás. Okay? That was the promise of the Messiah. Esa fue la promesa del Mesías. Now, in the time of Abraham, Ahora, en el tiempo de Abraham, God made another promise. Dios hizo otra promesa, And he said, Y that dijo, child que ese hijo is going to come through you.
iba a venir a través de él. And Abraham said, Y Abraham dijo, but I don't have any kids. pero yo no tengo hijos. And God said, you're going to have a child. Y Dios le dijo, pero vas a tener uno. And not just a child, Y no nada más un hijo, but from you is going to come a nation. sino de ti va a venir una nación. And that nation is going to bless the world. Y esa nación va a bendecir a todo el mundo. But through one of those people in that nation Pero a través de una de esas personas de esa nación will be that seed that Eve was promised. vendrá esa semilla que se le prometió a Eva. And he will be a blessing to kings and nations. Y él será una bendición para reyes y naciones. So that's all Abraham knew. Así que eso era todo lo que Abraham sabía. And what God told him started to come true. Y lo que Dios le dijo empezó a hacerse realidad. He said that nation Él le dijo, esa nación that's going to come from you, que va a Abraham, venir de ti, Abraham, is going to live in this area va a vivir en esta área, that we call Israel, la que le llamamos right Israel, up there on the map. la que está allí en el mapa. All to the left of those lakes and seas, Donde están todos esos lagos Those y two los mares que están a la izquierda, all that green area to the left, toda esa área verde a la izquierda, that is the promised land. esa es la tierra prometida. But before they went there, Pero antes de que entraran allí, as a nation, como they nación, went down to Egypt. fueron a Egipto And they were waiting for that promise. y estaban esperando esa promesa. Then when things got very difficult, Luego, cuando las cosas se hicieron bien difíciles, that's when we've been studying in Exodus. que es lo que hemos estado estudiando en Éxodo, Okay, they begin to multiply, se empezaron a multiplicar and then Yahweh appears y luego Yahweh apareció and introduces himself to the nation. y se introdujo hacia la nación And he says, I am the God of Adam. y dijo, one more. I am the God of Adam soy el Dios de Adán and Abraham y de Abraham and Isaac. y de Isaac. I am that God. Yo soy ese Dios And my name is Yahweh. y mi nombre es Yahweh. I am. Yo soy. I don't depend on anybody else. Yo no dependo en nadie más. I exist just because I exist. Yo existo porque yo existo. I am different than anything else in creation. Soy diferente a todo lo demás en la creación. I am the creator of all of creation. Yo soy el creador de toda la creación. And he introduces himself to Israel Y él se introdujo hacia a Israel because all they knew was the stories porque lo único que Israel sabían eran las puras historias from their history. de su Historia. sí, okay, de Su su pasado. historia. Okay? So through that time, A través de ese tiempo, while they were living in Egypt, mientras ellos estaban viviendo en Egipto, they never saw God move ellos nunca vieron a Dios moverse until the time of Moses. hasta en el tiempo de Moisés. And that's when God began to do miracles, Y ahí es cuando Dios empezó a hacer milagros to show himself to the nation. para enseñarse él hacia la nación. Now the reason I say this La razón por la que digo esto and give that y explanation por lo que di esta is explicación not just for the context, es no nada más por el contexto, is because that's how God introduces himself to us. es porque así es como Dios se introduce a nosotros. In the beginning, we don't know him. En el principio no lo conocíamos, Even when he moves, we don't recognize it. aun cuando Él se mueve no lo reconocemos. And then he introduces himself to us. Y luego Él se introduce a nosotros. And when we begin that relationship with God, Y cuando empezamos esa relación con Dios, we start to see his hand moving everything. empezamos a ver su mano que se mueve And we see him intervene y lo vemos interviniendo and begin to do miracles in our lives. y empezando a hacer milagros en nuestras vidas. It could be a small miracle, Puede ser un milagro pequeño, like God speaking to you. como que Dios te ya habla. That's supernatural Eso es algo supernatural, because it comes from outside of nature. porque viene de fuera de la naturaleza. So by definition, it is a miracle. Así que por definición es un milagro. It's not something natural. No es algo natural, It's supernatural. es supernatural. It could be as we read his word, Puede ser que cuando estamos leyendo su palabra, God shows us things Dios nos enseñe cosas that we need to know, que necesitemos saber, or he answers our requests
o que Él responde a nuestra petición or our prayers o a nuestras oraciones or our needs. o nuestras And He necesidades, provides through His Word y que Él provee a través de su palabra a guide for our life. como una guía para nuestra vida. And that's why we do church all the time, right? Y por eso es por lo que hacemos iglesia siempre, And ¿no? Bible studies Y estudios bíblicos, by yourself and with the church. ya sea ustedes solos o con la iglesia, So God can begin to guide your life through Para- His Word. que Dios empiece a guiar tu vida a través de su palabra. And that also is supernatural. Y eso también es supernatural. So it doesn't have to be a miracle like the parting of the Red Sea. Así que no tiene que ser un milagro como cuando abrió el mar. God does miracles in our lives every day. Dios hace milagros en nuestras vidas diariamente. And the more we know Him, Y entre más lo conocemos, the more we recognize His work. más reconocemos su trabajo. Okay? So that's what we're studying here. Así que eso es lo que estamos estudiando aquí. What God starts this ceremony out with, the Passover, Con lo que Dios empezó esta ceremonia de la Pascua, is He says, you need to prepare. es que les dijo, tienen que prepararse. What happens if you're not prepared for your job? ¿Qué sucede si no estás preparado para tu trabajo? It's not a good day. No es un buen día. You forget your lunch, Se te olvida el lonche you don't bring any money with you, o no traes dinero contigo you miss your bus, o se te pasa el camión, whatever it is. lo que sea. If you don't prepare right for your job, Si no te preparas bien para tu trabajo, you're in trouble. estás en problemas. It's not going to be a good day, right? No va a ser un buen día, ¿verdad? If you want things to go right, Si quieres que las cosas sucedan bien, you need to prepare. necesitas prepararte. God says, Dios before dijo, you celebrate this festival, antes de que celebren este festival, I want you to prepare. quiero que se preparen. But He does something very interesting Pero hace algo que es muy interesante, that most people don't understand. que la mayoría de las personas no entienden. He says, take the lamb Él dice, llévate el cordero on the 10th day en el 10º día and let it stay with you y deja que este cordero viva contigo for 4 days por 4 días and then kill it. y luego mátalo. How many of you guys have had to kill animals on a ranch? ¿Cuántos de ustedes han tenido que matar animales en ranchos? Or have you seen it? See? Have you seen it though? ¿Los han visto cuando los matan? It's hard to watch, see? Es difícil de verlos morir And it's even harder y aún es más difícil if a little baby lamb, si un corderito 1 year old, de 1 año has to live with you for 4 days. tiene que vivir contigo por 4 días. I gotta tell you, adentro they're de so la- cute. Les They're so tengo cute. que decir, son tan lindos. Alicia has a story of her chicken. Yo tengo una historia de una gallina. Go ahead, tell the story. Okay. Un Pepe se llamaba mi pollito. Me dieron un pollito y era mi pollito donde quiera que andaba, entonces se llamaba Pepe y ese Pepe andaba conmigo en el patio donde quiera. Y un día comimos caldito de pollo y yo no sabía de que era Pepe. Y anduve buscando a mi Pepe por todo el corral, no lo encontré y le pregunté a mi mamá y no me dijo nada y un día me hallé las plumas enterradas en un hoyo y lloré muchísimo. Yo me había comido a mi Pepe. I'll say that in English. She had a chicken named Pepe that she used to follow her all the time, and then por los en internet voy a hacer en inglés, okay? But they used to follow her around all the time, and one night they had chicken soup, and her mom didn't tell her it was Pepe, and so she ate the soup and everything. But then she went looking for Pepe and couldn't find him anywhere, and sure enough, a little bit later, she found all the feathers buried in a little hole, and she cried so hard. Entonces, ay, my Pepe. The reason that God does this La razón por la que Dios hace esto is because He wants the death of this lamb to mean something. es porque Dios quiere que la muerte de ese cordero tenga algún significado. He wants it to touch your heart. Él quiere tocar tu corazón.
Now, if you just took a lamb from out in the wild Ahora, si nada más vas y agarras un cordero de and killed it, alguien y lo matas, no connection. no hay ninguna conexión. It's easy to hunt animals. Es fácil de ir a la cacería a cazar animales. But if somebody shoots your dog, what do? Pero si alguien balacea a tu perro, ¿qué haces? You're mad. Estás Because enojado. that's your pet. Porque ese es tu compañero. So God made them live with this lamb for 4 days. Así que Dios los hizo que ellos vivieran con ese corderito por 4 días. To understand, Para que entendieran, this is a life that has to end to Este es- save yours. esta es una vida que tiene que morir para poder salvarte la tuya. When Jesus died, Cuando Jesús murió, it was necessary era necesario for him to give his life para que Él diera su vida to save yours. para salvarte la tuya. And if you just hear that Y si nada más escuchas eso and you think it's just a story, y piensas nada más que es una historia, it doesn't mean anything. no tiene ningún significado. But once we realize Pero cuando ya nos damos cuenta how much he loves us, qué tanto es lo que Él nos ama, who he was, quién fue Él, who he was for us, quién fue Él para nosotros, what he sacrificed for us. lo que Él sacrificó por nosotros. When we realize that, Cuando nos damos cuenta de eso, the sacrifice has a lot more impact. el significado tiene mucho más impacto. The sacrifice. El sacrificio It has a lot more impact. tiene mucho más impacto. This is what God was showing Israel very early. Eso es lo que Dios les estaba enseñando a Israel con mucho más tiempo atrás. 1,500 years later, 1500 años después, John the Baptist would announce, Juan el Bautista anunciaría, that is the Lamb of God ese es el Cordero. Cordero de Dios who takes away the sins of the que world. quita los pecados del mundo. And the Jews would have understand that Y, symbolic. y los judíos entenderían ese simbolismo. He was the Lamb Él era el Cordero, that was part of your family. que era parte de tu familia. ¿Está frío? ¿Quiero apagarlo? Está atrás. El blanco atrás. Corte, abajo de la cafetera. Corte, Rob. Show 'em. Cut. Show 'em, with your hands. De arriba a arriba. Está bien. Are you going to show the camera? Yeah. All right. Here, 1, 2, 3, otra vez. Okay. So, Jesus was the Lamb, Jesús fue el Cordero and every Jew would have understand what that meant. y cada judío entendería qué era ese significado. Someone who was close to your family, Alguien que era cercano a tu familia, who you loved, quien tú amabas, had to die tendría que morir for your sins. por tus pecados. Not just yours, No nada más los tuyos, but the sins of the world. sino todos los del mundo. So what Jesus did was not new. Así que lo que Jesús hizo no era una cosa nueva. God had been announcing this since this day. Dios había estado anunciando que eso iba a suceder desde ese día. It was implied when he told Eve, Fue una implicación cuando él le dijo a Eva, Satan will bite his heel, Satanás va a morderle el talón. but he will Pero- crush Satan's head. Él le aplastará la cabeza a Satanás. Okay? Something would happen to this Savior. Algo va a sucederle a este Salvador. But the Jews didn't understand all of that yet. Pero los judíos todavía no lo entendían todo. All God said, Lo único que dijo Dios, your year begins now. tu año empieza ahora. The first of this month El primero de este mes is the first month of your year. es el primer día de tu año. Okay? Because this is how God wanted to start the life of Israel. Porque así es como Dios quiso que empezara la vida de Israel. They were slaves before this.
Antes de eso ellos eran esclavos. They didn't have their own calendar. Ellos no tenían su propio calendario, They didn't have their own times and seasons. no tenían sus propios tiempos o Temporadas. estaciones. They didn't have any of that. No tenían nada They de had eso. Egyptian calendars Tenían calendarios egipcios with all of the Egyptian gods. con todos los dioses de Egipto. God said, Dios dijo, the nation begins now, su nación empieza ahorita and your culture will begin with this. y su cultura va a empezar con esto. This was the beginning of the Jewish culture. Esta era el principio de la cultura Judaísmo. de los judíos. And it's been around now for 3,500 years. Y ahora ha estado en alrededor de 3,500 años. The same culture. La misma cultura. And they started every year with this. Y empezaron cada año con esto. Now, today they don't kill a lamb. Ahora, hoy día no matan un cordero, Unless you live in Israel, a menos que vivas en Israel, in the temple, en el in templo, the area of the temple, en el área del templo, okay, in Jerusalem, en Jerusalén. then you might do that. Luego, allí quizás sí hicieras eso. But outside of the land, Pero fuera de la tierra, they don't really practice this literally. en realidad ellos no practican esto literalmente. But everything they do symbolizes this. Pero todo lo que ellos hacen es como simbolismos nada más de Verse esto. 5, En el versículo 5, ser un macho sin defecto. Okay? Ser un macho sin defecto. Without blemish. sin defecto, It has to be perfect. tenía que ser perfecto, Because the sacrifice had to be perfect. porque el sacrificio tenía que ser perfecto. So God's already telling them something about this Messiah. Así que Dios ya les empieza a decir algo sobre este Mesías. He will be young. Él sería joven, He will be perfect. sería perfecto, He will be close to your family. sería cercano a su familia, You will know him lo and conocerían you will love him y lo amarían and then you will kill him. y luego lo matarían. That's exactly what happened in Jesus' life. Y es exactamente lo que le sucedió a la vida de Jesús. He grew up within the Jews. Él creció entre los judíos, He lived with them. vivió con ellos, He was young. era joven, He was strong. era fuerte, He was perfect. era perfecto, He loved them and they los loved amó him. y lo amaban a él And then they killed him. y luego lo mataron. Wow. Incredible symbolic, see? Unos simbolismos increíbles, ¿verdad? Okay. So, the other thing to remember La otra cosa que hay que recordar is that none of it would be wasted. es que nada tenía que perderse. If you only had 3 people in your family, Si nada más tenías 3 personas en tu familia, then you would invite another family entonces invitarías a otras familias to join together with you. para que se juntaran. And it says in verse 4, Y dice en el versículo 4 count how many people it would take to eat this lamb. que contaras qué tantas personas se tomaría para comerse todo el cordero, Because there can't be any left over. porque no podía quedar nada para perdición. Okay, we're going to see that in a Y minute. lo vamos a ver en un minuto. Okay. But they had to eat all of it. Pero tenían que comérselo todo. So figure half a pound, Imagínense. un cuarto kilo de carne. Para quarter of a kilo de carne, cada persona. Entonces, si el cordero es como 5 kilos, entonces necesito 10 personas, 10 y 15 personas. Because there's none of that sacrifice that can be wasted. Porque no tenía que haber nada de ese sacrificio que se perdiera. Again, symbolic of Christ. Nuevamente, simbolismo de Cristo. His death Su muerte always works. siempre funciona. Now, some people ask the question, Ahora, algunas personas se hacen la pregunta, what about the people who deny Jesus? ¿qué tal aquellas personas que niegan a Jesús? How can he die for somebody ¿Cómo es que Él pudo haber muerto por alguien and they reject him, y luego lo rechazan, but the sacrifice wasn't wasted? pero el sacrificio no fue perdido? Well, because it has a different purpose. Pero el sacrificio no debe ser perdido. Ahora, what is it? Okay? No, the question they would say is, no, you said it right. Oh, You sí? said it right. Okay. So, but the question would be, Pero la pregunta sería,
how does it function correctly then? ¿Cómo es entonces que funciona If it correctamente? doesn't save the person Si no salva a esa persona and he died for their sins, y Jesús murió por sus pecados, how do we explain that? ¿cómo explicamos eso? It's because there's two purposes. Y es porque hay dos propósitos. The blood of Jesus, La sangre de Cristo it will either forgive you o te perdona and save you, y te salva or it will condemn you. o te condena. The blood of Christ will either be your salvation La sangre de Cristo será tu salvación or your judge. o tu juicio. Because if he paid everything Porque si Él lo pagó todo and you reject it, y tú lo rechazas, how do you think Jesus is going to respond to that? ¿cómo crees que Jesús va a responder a eso? How do you think the Father will respond to that? ¿Cómo crees que el Padre va a responder a eso? Imagine if you're in jail Imagínate que si estás en la cárcel and somebody says, y alguien dice, I will pay your penalty, yo pagaré tu penalidad and in fact, y, my son, y mi hijo I will put him in jail for you, lo voy a poner en la cárcel por ti and he will suffer y él sufrirá so that you can be free. para que tú seas liberado. What would happen ¿Qué sucedería if that person went out si esa persona saliera and then committed the same crime? y luego volviera a cometer el mismo crimen? How do you think the Father would feel? ¿Cómo piensan que el Padre se sentiría? You'd be mad. I would be mad. Te ibas a enojar tú, yo me enojaría, I'd be really mad. I did all that. yo me enojaría mucho, pensaría, Sacrifice my son hice todo eso, sacrifiqué a mi hijo so that you can be free. para que fueras liberado. And what do? ¿Y qué hiciste? Go do another crime? Fuiste y hiciste otro crimen, The same crime again? el mismo crimen nuevamente, That didn't mean anything to you? que no significó nada para ti. Now you owe me Ahora tú me debes a mí because of what I did for you. por lo que yo hice por ti. You owe me, Tú me debes and you're going to pay. y vas a pagar. That's the Father. Ese es el Padre. He gave his son Él dio su hijo so that we could be free, para que nosotros fuéramos liberados, so that we would not be condemned. para que no seamos condenados. We can either reject that offer, O podemos rechazar esa oferta, even though it's already paid. aunque ya esté pagada. We can reject it, La podemos rechazar or we can accept it. o la podemos aceptar. And hopefully that can change our life. Y esperamos que eso cambie nuestras vidas. Sacrifice has that impact. El sacrificio tiene ese impacto. What's your favorite movie out there? ¿Cuál es alguna de sus películas favoritas? Favorite action movie, okay? Alguna de acción, With a hero in it. donde tenga un héroe. Levanta la mano. ¿Quién tiene un película favorito? Noemí. ¿Cuál es tu favorito película? Now this is how you actually practiced it. Así es como en realidad lo practicaron. Okay? They would kill the lamb. Mataban el cordero, They would use something like that, usaban algo como eso, like that plant right there. como esa planta que They está would ahí. dip it in the blood, O eran como manojos que metían en la sangre and put it on the doorpost. y los ponían en los postes de la puerta, The two sides, los que estaban a las orillas, and what they call the cross above. y lo que le llamaban, bueno, en español es dintel, Ajá. en inglés es crux Crossbeam. o crossbeam. Sí, crossbeam en inglés. En griego fue crux. Se llama crux. Y esa es la palabra traducido cross. Crux. Este part above. Solamente esta parte. No es así. Es solamente esa parte. Y se llama cross. Because normally they would nail somebody to the cross. Porque normalmente ellos clavaban a alguien al crux, o sea, el madero, Just the part across. nada más la parte que iba así And they atravesando. would carry that Y llevaban eso cargando to a place where they would lift him up, a un lugar donde los levantaban de ese madero, either on a pole ya fuera en un palo
or on a tree. o en algún árbol. And then they would nail his feet to the thing Y luego después clavaban sus pies al árbol in o an al madero, angle, in an angle of 45 degrees. en una forma con las rodillas dobladas de 45 grados. Okay? That's how they would crucify somebody. Así es como crucificaban a las personas. So he was nailed to a cross, Así que él fue clavado en un madero, en un una cruz, but he was also nailed to a tree. pero también fue clavado en un árbol. Probably the olive trees on the Mount of Olives. Probablemente que haya sido uno de los árboles del Monte de los Olivos. Now, I know if you go to Israel, Yo sé que si van a there's Israel, a place called Golgotha that they say is where he was crucified. hay un lugar donde se llama Golgotha, Gólgota, ¿verdad? It's okay, just keep going. Que dicen que allí fue donde fue el crucificado. Okay? But Pero I'm not sure I agree with that no estoy muy de acuerdo con eso, for many different reasons. por muchas razones. Okay, but mainly Pero más que nada is because Abraham was told on the Mount of Olives, es que a Moisés se le dijo, Abraham. a Abraham se le dijo en el Monte de los Olivos, God told him, Dios le dijo a él, on this mountain en esta montaña I will provide myself a yo sacrifice. proveeré para mí mismo mi propio sacrificio. And that was prophetic. Y eso fue profético. He says, don't kill your son. Le dijo, no mates a tu hijo, I will provide my own sacrifice. yo voy a proveer mi propio sacrificio. And the way it's worded Y la forma como fue hablado is almost like he's saying, es como casi de estar diciendo, I will be my own sacrifice yo seré mi propio sacrificio on this mountain. en esta montaña. Well, that was the Mount of Olives. Y ese fue la montaña de los olivos. And it was common in Roman law Y era muy común en la ley romana that when they caught somebody committing a crime, que cuando agarraban a alguien haciendo algún crimen, they would crucify them near where they did the crime. lo crucificaban cerca de donde había hecho el crimen. And his crime was supposedly in the temple. Y su crimen, supuestamente, que ellos decían, era del templo. And they arrested him at the bottom of the Mount of Olives. Y lo arrestaron a las faldas o a la orilla del Monte de los Olivos. Okay? And that was the only place in Israel Y ese es el único lugar en Israel where the trees grew big enough to hold the weight of a person. donde los árboles crecían lo suficientemente altos como para detener a una persona. The olive trees. Los árboles de olivo In Gethsemane en Getsemaní and in the Mount of Olives. y en el Monte de Olivos. And that was right in front of the temple. Y esos están enfrente del templo. When we get to the Gospels, I'll talk more about that. Cuando lleguemos a los evangelios voy a hablar más al respecto. Okay? But the image this would have made Pero la imagen que esto haría, with the blood, esos manojos is con la two sangre, lines going up eran dos líneas hacia arriba and one going across, y una atravesada, just like a cross. igual que la cruz. That's the sign. Esa es la señal. But then they said, Pero but then he luego- said, Pero luego dijo, you can't boil it in water. no puedes hervirlo en agua. Why? ¿Por qué? Because it's symbolic of the judgment. Porque es simbolismo del juicio. God needed to judge the sins of Israel. Dios tenía que juzgar los pecados de Israel. Okay? The firstborn son belonged to him. El primogénito le pertenecía a él. And God was going to take all the firstborn children in all of Egypt. Y Dios iba a tomar a todos los primogénitos de todo Egipto. But in Israel, Pero en Israel, if you didn't want your child to be taken by God, si tú no querías que tu hijo fuera tomado por Dios, then you had to offer that sacrifice entonces tendrías que ofrecer ese sacrificio as a substitute. como un sustituto. It had to be perfect, Tenía que ser perfecto, Had to be el young and cordero, strong. joven y fuerte. had to be without problems, Tenía que ser sin ninguna mancha had to be close to the y family, tendría que ser cercano a la familia from your house, de tu casa. and then Y luego you had to burn it tenías que quemarlo because that symbolizes Asarlo. judgment. porque eso significaba el juicio.
It's the symbolism. es el simbolismo. Fire El fuego is always judgment, siempre es juicio all throughout the Bible. a través de toda la Biblia. Okay? When Jesus speaks, Cuando Jesús habla, he speaks with a sword, habla con la espada, but when he looks, pero cuando ve, his eyes have fire. sus ojos son de fuego. He judges everything. Él juzga todo. He sees all things, Él ve todas las cosas and he judges it to be good or bad. y las juzga si son buenas o si son malas. That's what judgment is. Eso es lo que es el juicio. So the lamb Así que el cordero had to be judged, tenía que ser juzgado and all of it had to be judged. y todo tenía que ser juzgado. He said, don't eat anything raw. Le dijeron, no coman nada que sea crudo. Okay? It has to go through the judgment Tiene que pasar por el juicio before you can partake of it. antes de que participes de él. Because if it doesn't, Porque si no, then you're eating something that is holy, estás comiendo algo que es santo, perfect, perfecto, and you would be judged. y tú serías juzgado. But if God judges it, Pero si Dios lo juzga, then it counts for your sins. entonces eso te cuenta a tus pecados. There's a lot of symbolism in it. Hay mucho simbolismo en él. And he says, don't let anything remain until the morning. Y le dice que no se quede nada para en la mañana. Whatever's left over, Lo que haya quedado, if you didn't eat it, si no te lo comiste, burn it too. quémalo It también. all, that judgment has to be paid. Todo ese juicio tiene que ser pagado. And then he tells them, Y luego les dice, don't eat like the Jews eat now, no coman como comen ahora los judíos, sitting or laying down. sentado o recostado. This was the first Passover. Este fue el primer Pascua. And he said, Y les dijo, be ready. estén listos. This was the reason for the unleavened bread. Esta es la razón por la que es el pan sin levadura. Okay. Then he says the purpose, Y luego le dijo el por qué, 12 through 14. del 12 al 14. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y lo heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo y sin ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos. Cuando yo hiera a la tierra de Egipto, y de este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. So first we had the preparation, Primero tenemos la preparación, then we had the practice, luego la práctica, now we have the purpose, ahora tenemos el propósito, the reason for la it. razón. And he says, Y dice, do this because I'm going to kill the firstborn. hagan esto porque yo voy a matar a todo primogénito. But it's interesting in verse 14, Pero es interesante que en el versículo 14, this is not just a festival. esto no es nada más un festival. It is a festival, but it's more than that. Sí es un festival, pero es aún más que eso. It's a memorial day for you. Es un día memorial para ellos. Okay? It's a day to remember something. Es una fecha para recordar algo. Now, for every Jew, Ahora, para cada judío, what it means lo que quiere decir is if God didn't do es this, que si Dios no hubiera hecho eso, I wouldn't even exist. nosotros ni siquiera existiríamos, Neither would the Messiah, ni siquiera el Mesías, because he came from this nation. porque Él vino de esta nación. It would mean God failed his promises, Significaría que Dios había fallado en sus promesas. the promise he made to Eve, La promesa que le había hecho a Eva, the promise he made to Abraham, la que le hizo a Abraham the promises he made to Moses. y las promesas que le hizo a Moisés. If God didn't do this, Si Dios no hubiera hecho esto, Egypt would have slaughtered the Jews, Egipto hubiera matado a todos los judíos and we wouldn't have a Savior. y no tuviéramos un Salvador. So we need to remember this day Nosotros necesitamos recordar este día when the nation of Israel cuando la nación de Israel
didn't have an army. no tenía un ejército, They didn't have their own nation. no tenía su propia nación. They were slaves Eran esclavos under the most powerful nation in the world. bajo la nación más poderosa del mundo. And God said, Y Dios dijo, my child is going to come through you. mi hijo va a venir a través de ti, And so I need to do something. así que tengo que hacer algo. We know from the other 9 plagues, Sabemos a través de las otras 9 plagas no matter what God did, que sin importar lo que Dios había hecho, Pharaoh was not going to let them go. el faraón no los iba a dejar He ir. was stubborn as you can imagine. Era tan terco como se lo pueden imaginar. God killed all their animals, Dios mató todos sus animales, all of their crops, toda su agricultura, all of their fruits, todos sus frutos, all of their vegetables, todos sus vegetales. gave them sicknesses, Les dio enfermedades, gave them plagues, les dio plagas. and Pharaoh still said, Y aún así el faraón dijo, nope, you're not leaving. no, no se van a ir. And God said, Dios dijo, oh, they're going to leave, sí, sí se van a ir. and you're going to insist that they leave Y tú eres el que vas a insistir que se vayan, because I'm going to kill the firstborn child. porque voy a matar a todo primogénito, All the future pharaohs of Egypt, todos los hijos futuros de Egipto, pharaohs, del faraones, perdón, all of them. todos. It had to be a firstborn child. Tendría que ser un hijo de un primogénito. That was the end of the pharaohs. Y ese fue el fin de los faraones. The next one would not be a legitimate pharaoh. El siguiente ya no sería uno legítimo. And from that point on, Y de ese punto en adelante, God said, Dios dijo, you're done. ya has terminado. Estás terminado. I am more powerful Yo soy más poderoso than all of your gods, que todos sus dioses, all of your nation, todas sus naciones, all of your army, todas sus ejércitos, all of your people. toda su gente. I'm more powerful than all of that. Yo soy más poderoso que todo And eso. when I say something, Y cuando yo digo algo, you need to obey. ustedes necesitan obedecer. Period. Y punto. No questions, no nothing. Sin ninguna pregunta. y If sin only we nada. could respond like that. Si únicamente nosotros supiéramos responder de esa forma, That when God says something, de que cuando Dios diga algo, we just do it. nada más le hiciéramos. I wish it was that easy. Ojalá que fuera tan fácil así. Oh, it is much harder. Es mucho más difícil. Then he gives the detailed instructions for the next 7 days. Luego les da las instrucciones para los siguientes 7 días. We're just going to read through them. Vamos a leer a través de ellos. 7 días comerán panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba de comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra. Hay más. De la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea un extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado, en todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. He repeats that over and over and over, see? Lo repite una y otra vez, ¿verdad? Why? ¿Por qué? Why the emphasis on unleavened bread? ¿Por qué el énfasis del pan sin levadura? Okay. Well, it had symbolism, Tenía un simbolismo, but it had practice too. pero también tenía una práctica. Okay. They didn't have time to let the bread rise, Ellos no tenían el tiempo para dejar que la levadura se levantara, to make the bread para hacer el pan for their trip.
para su viaje, because God was telling them, porque Dios les estaba diciendo, when this happens, cuando esto suceda, Pharaoh's going to kick you out of Egypt. el faraón es el que los va a correr de Egipto. So be ready to leave. Así que estén listos para salir. So afterwards, Así que después, God was wanting them to celebrate a festival Dios quería que ellos siguieran celebrando un festival for a whole week por toda una semana to celebrate what happened that day. para celebrar lo que había sucedido en ese día. Now this is so they could tell the story to their children. Y esto era para que ellos tuvieran una historia para contarle a sus hijos. Okay? And the leavened bread, Y the unleavened bread, el pan sin levadura, this type right here, este tipo, this is what they took with them. esto es lo que ellos tomaron con Probably more ellos. like a thick piece of like pita Quizá bread. Más un- como pita. La pan Quizá de un pita, tipo pero- de pan de pita que es más grueso. Yeah, this is obviously made with machines, so. Obviamente esta está hecha con máquinas, Okay. But something homemade. pero algo hecho en casa. And that was to remember Y eso era para recordar how fast God delivered them. qué tan rápidos Dios los liberó. They killed the lamb. Mataron la borrega, el cordero, They believed what God said. creyeron lo que Dios les había dicho, They asked him to pass over their sins. le pidieron a Dios que pasara sobre sus pecados, Don't judge us que no nos juzgues les like dijo, the other nations. como a las otras naciones. And God said, Y Dios dijo, as soon as I pass over your sins cuando yo sobrepase sobre sus pecados and you're forgiven, y son perdonados, You're free. sean perdonados, ustedes van a ser libres, you're free. son libres. The moment you accept Christ, En el momento que aceptas a Cristo, your sins are judged tus pecados son juzgados in the body of Christ. en el cuerpo de Cristo. He paid the price for your sins. Él pagó el precio por tus pecados. And the moment you accept that Y en el sacrifice, momento que tú aceptas ese sacrificio, you're free. ya eres libre. You're free from condemnation. Eres libre de la condenación. You're free from slavery Eres libre de la esclavitud to your sins, a tus pecados, to your old life. a tu vieja vida. You're free from that. Eres libre de todo eso. Now you have a choice. Ahora ya tienes una decisión. Before Christ, Antes de Cristo we are slaves to our sins. éramos esclavos a nuestros pecados. The best we can do Pecados. is replace one sin with another. Lo mejor que pudiéramos hacer antes era reemplazar un pecado por el otro. Even when we do good, Aun cuando hacíamos lo bueno, it's for selfish reasons. era por algo que fuera egoísta. We get something out of it. Si podemos sacar algo de ello. Carlos Slim donates to a lot of charities. El señor Carlos Slim, él dona mucho dinero a muchas instituciones. Why? ¿Por qué? So he doesn't have to pay taxes, Para que no tener que pagar impuestos. to give himself a good reputation. Para darse una buena reputación a sí mismo. If he didn't get anything from it, Si él no obtuviera nada de ello, he wouldn't do it. no lo haría. He doesn't do it anonymously. No lo hace en una forma anónima. He tells people about it. Él le dice a la gente, He announces it. lo anuncia. He's the founder of these organizations. Él dice que él es el fundador de esas organizaciones. And his name is on all of their stuff. Y su nombre está por donde quiera. A sinner will always sin, Un pecador siempre va a pecar, but a saint pero un santo can be righteous. puede ser justo. We have the ability Nosotros tenemos la habilidad to love unconditionally. de amar incondicionalmente. Why? ¿Por qué? Because we know what that looks like. Porque sabemos cómo es. Just like God loves us, Así como Dios nos ama a nosotros, we can love others. nosotros podemos amar a los demás. Just like God forgave us, Así como Dios nos perdonó, we can forgive others. podemos perdonar nosotros a los demás. If you've never been forgiven, Si nunca has sido perdonado, then you can never forgive. no puedes perdonar. Okay? If you've never been loved, Si nunca has sido amado, then you can never love. no puedes amar.
People that molest children La gente que molesta a los niños usually have been molested. usualmente son personas que han molestado, que han sido molestados por alguien. There's a reason for that. Hay una razón por eso, Because that's what you experience. porque eso es lo que experimentas. That's what you think, that's what the person has experienced as love. Es lo que, así es como ellos han experimentado lo que es el amor. And so they do the same. Así que hacen lo mismo. So God is saying here, Dios aquí está diciendo, in this celebration, en esta celebración, I want you to be different. quiero que seas diferente. Do something different. Haz algo diferente. Set aside a week Pon una semana aparte to celebrate this. para celebrar esto. And during this Y time, durante este tiempo, I want you to do something quiero que hagas algo. that every time you eat a piece of this Que bread cada vez que comas de este pan and you taste the difference y pruebes la diferencia between this bread and the other bread, entre este pan y el otro, that you remember que recuerdes, this is the bread este es el pan that Israel ate que Israel comió when God saved them from the Egyptians. cuando Dios los salvó de los egipcios. And that was the beginning of their nation. Y ese fue el empiezo de esa nación. Okay? So that's the reason he repeats it so much. Esa es la razón por la que Él lo repite tanto. Okay. We got one last section and then I'm going to explain something. Tenemos una sección más y luego voy a explicarles algo. Okay? So go ahead, read this. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y juntarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrán de la puerta de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre sus casas para herirlos. Y guardarán esta ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor les dará, como ha prometido, guardarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten qué significado este rito para ustedes, ustedes dirán: es un sacrificio de la palabra al Señor, sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró de nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Okay, so this is the instructions they were given for the Passover. Estas fueron las instrucciones que se les dio para la Pascua. A very simple ceremony. Una ceremonia muy sencilla. Get a lamb, Agarra un cordero, live with it 4 days, vive con él 4 días, kill it, mátalo, take the blood, toma la put it on the sangre, doorpost, ponla en los postes de la puerta, stay inside for one night, mantente adentro de la casa por una and when noche. your children ask, Y cuando tus hijos te pregunten, why are we eating bread like ¿por qué this? estamos comiendo pan así? Why can't we leave the house? ¿Por qué no podemos dejar la You can casa? tell them the story. Le pueden contar la historia a sus hijos. That's it. Es todo. Now, by the time of Jesus, Ahora, para el tiempo de Jesús, there was a lot of things added. había muchas cosas que le habían añadido. We hear nothing about a cup. No escuchamos nada sobre una copa aquí. The eggs Los huevos that we see over here on the que table. vemos allí en la mesa. I'm going to show this over here. Voy a enseñarles esto. Okay. These eggs here, Estos huevos aquí, this didn't happen until the temple was built. estos no fueron usados hasta en el tiempo del templo.
Because this symbolizes the destruction of the temple. porque esto significaba la destrucción del templo. It doesn't mention anything about herbs, No menciona nada sobre las hierbas, just that you must eat bitter herbs. únicamente que tenían que comer hierbas amargas, But nothing about dipping them in salt water. pero no habla nada de que las tenían que remojar en el agua con sal. There was nothing about this. No había nada sobre esto dulce. This is smashed fruit Esta es fruta que es machacada in honey. con miel, And what else is in it? nuez. Nuez y vino. This is to symbolize the mortar from the bricks. Esto es lo que significaba el Mortero. sí, Mortero. el they know. cemento. It's okay. Mortero. Okay. That's the Mortero. mortar in between. Okay, Mortero mortero. de los ladrillos. Okay. So that's what it symbolizes. The mezcla. Okay. So the cup, El vaso, nothing mentioned about that. la copa, no hay nada mencionada But by sobre the ello. time Jesus came, Para el tiempo que Jesús estaba they allí, were sitting in a table like this. estaban sentados en una mesa como esta. That's what the table would have looked like. Así se miraría la mesa. This place right here Este lugar aquí is the seat of honor. era el asiento de honor. Why? ¿Por qué? Because it's in the middle of the group. Porque está en medio de todo el grupo And it's right here at the beginning. y está al principio. Right before the Passover, Antes de la Pascua, the disciples were arguing about who was the greatest. los discípulos estaban argumentando de quién iba a ser el más grande And they were asking Jesus, y le estaban preguntando a Jesús, who's going to sit on your right and your left ¿quién es el que se va a sentar a tu izquierda y a tu derecha when we go in the kingdom? cuando entremos al reino? The left En la was izquierda more honorable tenía más honor because when you laid down, porque cuando se recargaban, you would lean on that se person, recargaban en esa the persona, person to your left. la persona a tu izquierda. Judas fought for that position, Y Judas fue el que peleó por esa posición, the position of honor. la posición de honor. But John and Peter Pero Juan y Pedro were at the other positions of honor estaban en la otra posición de honor because they would take the food porque ellos serían los que tomaban la comida and pass it to everybody y else. se la pasaban a los demás. This side of the table Este lado de la mesa did not have a tablecloth. no tenía el mantel, It just had the food there. nada más tenía la comida. And everything would be passed around Y todo sería nada más pasado from one to the next de uno a uno until the end. hasta llegar al final. So these were positions of honor. Así que estas eran posiciones de honor. Now, when you read through the Gospels, Ahora, cuando leen en los evangelios, we hear Jesus talking to John, escuchamos que Jesús está hablando con Juan and he says, y le dice, "The one who dips his bread in my bowl el que ponga su pan en mi plato en ese taza de agua con sal y con ese matzah. The one who dips his bread in my bowl el que meta su pan en mi plato, in es my en la bowl, tierra, in my bowl, este es plato. plato? Así? Okay. That will be the one that betrays me. Ese sería el que me traicione. Esa es la The tierra only nueva. reason he could say this, La única razón, no, it's not different. Okay. The only way he could say this la única forma que él pudiera decirlo without anybody else hearing sin it que nadie más lo escuchara is because he was leaning back, es porque él estaba hacia atrás talking to the person next to him. hablando con la persona que estaba enseguida de con él. But then John and Peter also said something to each other Pero también Juan y Pedro se dijeron algo entre ellos that nobody else heard, que nadie más escuchó. and that's because they were on the end, Y es porque estaban en las orillas, so they could see here and say, Peter. por decir como que estaban de frente y ellos pudieron secretearse, They could say something nobody else heard. decir algo que nadie pudiera escuchar. Judas on this side, so John could lean over Juan podía haberse recargado hacia closer to Jesus a Jesús when más cerca, Jesus was sitting up a little.
cuando Jesús estaba sentado un poco más levantado so they could speak in private. para poder hablar en privado. And if Jesus wanted to say something to Y Judas, si Jesús quería decirle algo a Judas, when Judas asked him, cuando Judas le preguntó, am I the one? yo soy el, And Jesus Ese. said, y Jesús dijo, you have said it. tú lo has dicho. Only Judas heard that. Únicamente Jesús, Judas. Judas fue el que lo escuchó. And then he got up and left. Y luego se levantó y se fue. So this would be their positions. Así serían sus posiciones de ellos. Okay? So when you're reading through the Gospels, have this in your mind. Cuando estén ustedes leyendo a través de los evangelios, mantengan esto en mente. It's not like the famous picture. No es como el famoso Foto. la foto que La hay imagen. The Last Supper, de el la último última cena. cena. No. They were not in chairs, not at a table. It wasn't a big banquet, No estaban en sillas ni estaban en como banqueta. no era banquete. No, it wasn't like that. No fue así. It was like this. Era así como Now este. this is according to Edersheim, Ahora, de aquí, esto es de acuerdo a Erosheim, who has a book about that thick, que tiene un libro tan grueso así about the culture of the times of sobre Jesus. la cultura nada más en el tiempo de Jesús. And he describes, based on archaeology, Y él describe todo de acuerdo a la arqueología all of the studies of y history, todos las historias de los estudios de la historia. he describes how this happened. Él describe cómo es que esto sucedió. Okay? So this will give us an idea. Esto nos dará una idea. Now, by the first century, Para el primer centenario, a lot of things had changed, muchas cosas ya cambiaron. and today it's very different. Y ahora, el día de hoy es muy diferente. If you go to a Jewish Passover now, Si ahora vas a una Pascua judía, you drive there, llegas ahí por carro you show up at the meal, y llegas a la cena and when it's done around 12, 1 o'clock, you go home. y a las 12 o 1 de la mañana ya te vas a tu casa. That's not what God said. Eso no fue lo que Dios dijo. God said, Dios dijo, kill a lamb, mata el cordero, put it on the post, pon la sangre en los eat postes, the lamb, cómete el cordero and do not leave the house y no te salgas de la casa until the morning. hasta en la mañana siguiente. And when your children ask you, Y cuando tus hijos te pregunten, why are we doing this? ¿por qué estamos haciendo esto? You tell them the story. Les platicas la historia. And that's the beginning of your year. Y ese es el empiezo de su año. Every year, Cada año, for every generation por toda la generación of Jews, de los judíos, forever. para siempre. So why the change? Así que, ¿por qué el cambio? When I hear from my Jewish friends, I'll tell you. Cuando yo escuche de mis amigos judíos, se los voy a decir. I posted it on the internet earlier. Hace un rato se los pregunté en la internet. Why don't you guys do this? ¿Por qué es que no lo hacen así? So we'll see what they say. Y vamos a mirar qué es lo que contestan. So when they do, I'll let you guys know, okay? Cuando me contesten les digo, Because I couldn't find anything porque explaining why. yo no pude encontrar nada que lo explicara. Maybe el they por do qué. practice it some places. Quizá todavía lo practiquen en algunas partes. Maybe it's just the Orthodox Jews in O a Israel. lo mejor nada más son los judíos ortodoxos que viven en Israel. Maybe. I don't know yet. Quizá, no sé. But no I'll lo let you sé. know what I find out, okay? Pero yo les voy a dar a saber cuando lo sepa. So, what does this mean to us today? Ahora, ¿qué es lo que esto significa para nosotros After all en of el día this. de hoy, después de todo esto? I want you to think about one thing. Quiero que piensen sobre una sola cosa. God loves you so much, Dios los ama tanto He would kill nations for you. que Él mataría naciones por ustedes. That's how much He loves you. Tanto así es como Él los ama. He sacrificed His Son Él sacrificó a su Hijo to show you how much He loves you. para enseñarles qué tanto les ama. And He wants you to remember this every year. Y quiere que lo recuerden cada año. Have days set apart for God. Aparten días que sean únicamente para Dios And read about how much He loves you. y lean de qué tanto les ama. Pray about it.
Oren al respecto. Talk to God about it. Hablen con Dios al respecto. We should be doing this often. Deberíamos estarlo haciendo seguido. That's why by the first century, Por eso es que para el primer centenario we do the communion, hacemos la comunión and we do it a lot, y la hacemos mucho, so that we seguido, remember para recordar how much He loves us, qué tanto es que Él nos ama, what He did for us. lo que Él hizo por nosotros. Now, if you haven't received that, Si ustedes no han recibido eso and you want to know how much God loves y you, quieren saber qué tanto Dios les ama, if you understand that today, si entienden eso, si entendieron eso en el día de hoy and you want to receive that y forgiveness, quieren recibir ese perdón, then come see me afterwards, vengan a verme después. okay? Because if you haven't received that, Porque si no han recibido eso, you're missing out on the greatest thing in life. están perdiéndose de lo más grande de la vida. You're missing the one thing Están perdiendo esa cosa that will change, that will give you purpose. que les dará propósito. God created you for one reason, Dios los creó por una razón, to receive His love para que reciban su amor and to love others with that love. y para que amen a otros con ese amor. That's why we were created, Por eso es que para eso fue que fuimos creados, so that He could show us para que Él nos pueda enseñar how much He loves us, qué tanto nos ama and we can share that message with others. y que lo podamos compartir con otros. So if you want to do that, Si quieres hacer eso, come see me afterwards. vengan a platicar You wanna conmigo receive that love? después. ¿Quieres recibir ese amor? Okay, we'll talk afterwards. okay? Hablaremos después. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for being the God that you are. Padre, te damos gracias por el ser el Padre que tú eres, The great I am. el gran yo soy. Lord, thank you for revealing who you are to us, Gracias por revelarte hacia nosotros de quién eres tú, how much you love us, que tanto nos amas. and thank you for the gift that you've given us. Y gracias por el regalo que nos diste. We thank you for recording all of this in the scriptures, Te damos gracias por ver escrito todo esto en las escrituras and preserving them for us thousands of years later, y porque lo hayas cuidado por miles de años después, so that we can know para que podamos saber that you have always loved us que tú siempre nos has amado from the beginning to the end. desde el principio y hasta el final. Lord, help us to receive that Señor, ayúdanos a recibirlo so we can share that message with others. para que podamos compartir ese mensaje con los demás. We pray this in Jesus' name. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.